No existe ni un solo dinosaurio de agua. Y esta es la razón real. Dinosaurios, un tema del que, honestamente, podría hablar todos los días sin cansarme. Y lo peor es que a veces me descubro pensando en ellos justo cuando debería estar haciendo cualquier otra cosa. Pero hoy traigo una de esas preguntas que parecen simples, casi como de comentario de sobremesa, y que cuando las miras de cerca se vuelven rarísimas. ¿Cómo es que nunca existió ni un solo dinosaurio completamente acuático? Oh sí. 0. Ni uno. Y antes de que me digas si existieron, déjame adivinar, ¿estás pensando en alguno de esos animales enormes con aletas que salen en documentales del océano? ¿O en algún depredador con cara de cocodrilo que te vendieron como el dinosaurio del agua? Y aquí es donde empieza lo bueno, porque si tu primer impulso fue decir claro que sí, te entiendo perfecto, a casi todos nos pasó. Pero la realidad es esta, y hoy vamos a sostenerla hasta el final con calma, sin tecnicismos raros y con ejemplos claros. Cualquier cosa que tú consideres un dinosaurio de agua, casi seguro no era un dinosaurio. Esto no. Ni esto. Ni siquiera estos, aunque se vean prehistóricos a más no poder. La mayoría de los supuestos dinosaurios acuáticos en realidad eran reptiles marinos de otros grupos, parientes lejanos, como vecinos de otra colonia, no miembros de la misma familia. Y lo verdaderamente extraño es que, en toda la historia de los dinosaurios, no conocemos ni una sola especie que haya sido totalmente acuática, en el sentido de vivir su vida completa en el agua como lo hace una ballena o un delfín hoy. Y sí, hay dinosaurios que nadaban, dinosaurios que vivían cerca del agua, dinosaurios que se metían a pescar, incluso dinosaurios que tal vez pasaban bastante tiempo en ríos o lagunas. Pero una cosa es me meto, y otra cosa es mi hogar real es el agua y ya no vuelvo a tierra. Esa segunda categoría, en dinosaurios, está vacía. Y para mí eso es una locura cuando lo analizas con calma. Mira los hechos generales. Los dinosaurios existieron por más de 230 millones de años. Tuvieron un periodo larguísimo donde dominaron la Tierra. Vivieron en todos los continentes, incluso en lugares extremos. Variaron en tamaño desde cosas pequeñas hasta auténticos monstruos. Algunos volaron, y si sumas a sus descendientes modernos, las aves, el grupo completo es responsable de miles y miles de especies. Y aún así, con toda esa diversidad, con todo ese tiempo, con todo ese dominio, ninguno cruzó la línea de dinosaurios 100% acuático. Lo curioso es que otros grupos sí lo lograron. Los mamíferos, por ejemplo, pasaron de ser terrestres a volverse aéreos, murciélagos, y completamente acuáticos, ballenas, delfines, manatíes. Y lo hicieron en menos tiempo evolutivo y con menos ventaja histórica que los dinosaurios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué los dinosaurios nunca rompieron esa barrera? ¿Fue falta de oportunidad? ¿Fue porque no podían? ¿O es que, en realidad, el agua ya estaba ocupada por otros monstruos y no había espacio? Quédate, porque esta es la clase de pregunta que parece sencilla, pero la respuesta real tiene varias capas. Y lo mejor es que, cuando juntas todas, entiendes algo más grande. No solo porque no hubo dinosaurios de agua, sino que tan difícil es, en general, convertirse en un animal acuático completo. Y hacia el final del video, te voy a plantear una idea especulativa bien aterrizada. Si alguna vez hubiera existido un dinosaurio totalmente acuático, ¿cómo se habría visto? ¿Qué tendría que cambiar sí o sí? ¿Y por qué, incluso si lo lograba, quizá no sería una buena señal para el mundo? Si te late este tipo de análisis y quieres más historias así en Jurassic Files, suscríbete desde ya y comparte el video con ese amigo que jura que el mosasaurio era un dinosaurio. Hoy lo vamos a dejar claro. Ahora, para responder bien, es mejor empezar con una pregunta más pequeña. ¿Qué tan cerca estuvieron, o están, los dinosaurios de volverse acuáticos? Porque, ojo, cuando digo no existe un dinosaurio completamente acuático, no estoy diciendo los dinosaurios odiaban el agua. No. De hecho, si vemos a las aves, que si son dinosaurios en el sentido moderno del grupo, la cosa se pone interesante. Porque hay muchas aves que viven en el agua gran parte de su vida. Aves acuáticas, patos, cisnes, pelícanos, gaviotas, garzas, y la lista se vuelve enorme. Y cuando las observas,
ves patrones muy claros. ¿Qué cambios se repiten en aves que pasan mucho tiempo en el agua? Para empezar, patas adaptadas al nado, con membranas entre los dedos para aumentar la superficie y empujar más agua con cada movimiento. Luego, cambios en el pico, porque no es lo mismo picotear semillas en el suelo que atrapar peces, filtrar alimento o agarrar cosas resbalosas. Y también aparecen ajustes en el cuerpo, postura, distribución de peso, plumas más especializadas para no mojarse hasta los huesos, y una manera distinta de vivir el entorno. Y dentro de esas aves acuáticas, todavía puedes separar un grupo que a la gente le encanta, las aves marinas, las que se adaptaron a vivir en ambientes del mar. Y aunque también varían muchísimo, no es lo mismo un ave que se zambulle que una que solo planea sobre el océano, si hay rasgos que se repiten. Uno de los más interesantes es algo que suena muy simple, pero es vital: mecanismos para manejar la sal. Si vas a vivir del mar, vas a tragar sal sí o sí, ya sea porque bebes agua marina, porque comes presas saladas o porque el ambiente te baña todo el tiempo. Muchas aves marinas tienen glándulas especiales cerca del pico que les ayudan a expulsar el exceso de sal. Es como un filtro que les permite hacer vida donde otros animales se deshidratarían o se intoxicarían por el exceso de sal. Y luego están los casos extremos. Algunos animales renunciaron al vuelo para volverse nadadores de élite. Los pingüinos son el ejemplo clásico: no vuelan, pero nadan como si el océano fuera su autopista personal. Se pasan medio día, medio año, media vida en el agua. Pero aquí viene la trampa: la mitad no es lo mismo que el 100%. Los pingüinos regresan a tierra o al hielo para reproducirse. Siguen necesitando una fuera para completar su ciclo. Por el otro lado tienes ejemplos como el albatros errante. Un ave que puede pasar muchísimo tiempo sobre el océano, viajando distancias absurdas, viviendo sobre el mar durante periodos larguísimos. Pero de nuevo, hay una distinción crucial: vive sobre el agua, no bajo el agua. Y por más que parezca un detalle de palabras, es una diferencia enorme. Porque una cosa es que tu vida ocurra encima del océano, y otra es que tu cuerpo esté diseñado para moverse y existir dentro del océano como lo hace un delfín. Entonces, ¿cuentan como dinosaurios acuáticos? Yo diría que no. Son dinosaurios, sí, pero no son acuáticos completos. Son especialistas de orilla, de superficie, de buceos parciales. Incluso los más extremos siguen atados a un lugar seco para reproducirse. Y si nos vamos hacia atrás, a épocas antiguas, también hubo aves que se acercaron muchísimo al estilo de vida acuático, con formas que buceaban mejor y que dependían más del agua. En pocas palabras, este experimento de dinosaurios que se vuelven superacuáticos existe desde hace mucho tiempo, pero nunca cruza el último paso. Y aquí es donde viene el grupo que más provoca debate, el que de verdad hace que el público diga: ok, esto sí parece dinosaurio acuático. Dejemos a las aves un momento. Vayamos con los dinosaurios no aviares. Y aquí quiero ser justo: la gran mayoría parece tener una relación tibia con el agua, como muchos animales terrestres. Beben, se refrescan, cruzan ríos, se acercan a lagos, pero su hogar no es el agua. Sin embargo, sí hubo un puñado de especies y familias que eran buenos nadadores y que, en algunos casos, podrían haber sido semiacuáticos, o sea, animales que pasan bastante tiempo en el agua y bastante tiempo fuera. El grupo más famoso para esto es el de los espinosáuridos, terópodos grandes con un look tan peculiar que, si los ves rápido, hasta podrían pasar por cocodrilos gigantes con patas. Y aquí viene lo interesante: aunque dentro del grupo hay diferencias, hay señales repetidas de que les gustaba estar en el agua, o por lo menos vivir pegados a ella. Por ejemplo, en varios casos se ha propuesto que tenían las fosas nasales más atrás en el cráneo, lo cual ayuda a que el hocico pueda acercarse o meterse sin que el agua entre tan fácil. También se habla mucho de dientes cónicos, más clavos que cuchillos, perfectos para atrapar peces resbalosos. Y en algunos, la cola parece más grande y más potente de lo normal, como si estuviera diseñada para empujar agua con fuerza. De hecho, en ciertos ejemplares se ha discutido que la cola tiene una forma y una estructura que recuerda a animales que nadan activamente. Y además, muchos restos aparecen en ambientes donde el agua era protagonista: ríos antiguos, deltas, lagunas, zonas húmedas. Hasta aquí,
Suena como listo, dinosaurio acuático. Pero no tan rápido. El debate real es cuánto tiempo pasaban realmente en el agua. Hay quien dice que eran más bien animales de orilla que pescaban como una garza gigante, entrando y saliendo, sin volverse nadadores puros. Y hay quien defiende que algunos podrían haber sido semiacuáticos de verdad, pasando buena parte del día en el agua, cazando ahí, moviéndose ahí. Pero incluso en el escenario más acuático, sigue faltando el paso final. Que su vida completa ocurra en el agua y que ya no dependan de tierra firme para lo básico. Y los espinos no son el único caso raro. Aquí entra uno de los ejemplos más fascinantes, porque rompe tu expectativa por completo. Existe un dinosaurio del Cretácico tardío de Mongolia que, por su anatomía, se volvió un candidato raro a dinosaurio nadador. Imagina algo con vibra de rapaz, pero muchísimo más pequeño, con un tamaño más cercano al de un pato que al de un monstruo de película. Y lo que lo hace especial es que tenía rasgos que no esperas ver en una rapaz clásica: brazos con aspecto de aletas, una cola relativamente corta que parece mover su centro de gravedad hacia adelante, y un conjunto de detalles que llevaron a proponer que estaba adaptado a un ambiente acuático, quizá para cazar peces. La idea es esta. Si tus brazos te ayudan a empujar en el agua y tu cuerpo está equilibrado para nadar mejor que para correr, es posible que tu rutina incluyera el agua como escenario principal. Se ha mencionado también un cuello relativamente largo y un hocico con mucha sensibilidad, útil para detectar movimientos o vibraciones, y dientes inclinados hacia atrás, numerosos, buenos para atrapar presas pequeñas que se resbalan, como peces. En otras palabras, un cazador de agua en miniatura, no un gigante. Y aquí es donde el tema se pone buenísimo. Incluso cuando aparecen dinosaurios con este nivel de adaptación, todavía parecen quedarse a medio camino. Siguen siendo no total. Y justo antes de entrar al siguiente tramo del guión, porque se viene un giro inesperado con este caso y con otros dinosaurios que quizá eran acuáticos, quiero meter algo importante que no es un anuncio, no es una marca. Y no te voy a tirar links ni nada, es una idea que conecta con la realidad. Porque cada vez que hablamos de animales extintos, hay una sombra silenciosa que se asoma. Muchos animales actuales también se están perdiendo, y los ambientes acuáticos son de los más golpeados. Ríos contaminados, costas alteradas, temperaturas cambiando, tormentas más agresivas, pérdida de hielo, y un montón de especies que dependen de condiciones muy específicas para reproducirse. Y lo digo porque, mientras hablamos de por qué un grupo entero nunca se volvió 100% acuático, el mundo moderno nos está enseñando lo frágil que es vivir atado al agua. Si este tipo de contenido te aporta y quieres que Jurassic Files siga creciendo, este es un buen punto para suscribirte y compartir el video. No solo porque ayuda al canal, sino porque entre más gente entienda cómo funciona la vida y la evolución, más sentido tiene lo que cuidamos hoy. Ahora sí, volvamos al caso de Mongolia. Lo interesante es que este tipo de dinosaurios no parece ser un caso aislado perdido en el desierto. En esa región y en ambientes similares, se han encontrado parientes cercanos con adaptaciones parecidas, como si hubiera existido una pequeña tendencia de dinosaurios rapaces explorando lagos y humedales antiguos. Y aquí viene un punto clave de estructura. Tanto estos rapaces raros como los espinos comparten algo obvio. Pertenecen al mismo gran estilo de dinosaurios carnívoros bípedos, y están emparentados, de manera lejana, con las aves. O sea, el camino hacia el agua en dinosaurios, cuando se asoma, suele aparecer en líneas que ya tienen cierta flexibilidad anatómica. Dicho esto, también hay casos que no son de estos carnívoros. Son más raros, pero existen. Y aquí entra un ejemplo que siempre levanta cejas. Un herbívoro enorme de África del Cretácico temprano al que le pusieron un nombre que, traducido, suena a algo así como lagarto pesado. Y ese apodo no es gratuito. Era un animal grande, pero sobre todo, extrañamente pesado para su forma. No era el típico gigante altísimo con el cuello por las nubes, sino un cuerpo más bajo, robusto, como si la panza casi quisiera tocar el suelo. Y se ha propuesto que ese peso y esa robustez recuerdan un poquito a un hipopótamo en el sentido de cuerpo denso asociado a ambientes de río. De ahí nació la idea de que podía pasar parte importante de su vida cerca del agua, tal vez metiéndose, tal vez alimentándose de plantas de zonas húmedas. Ojo, esto no está confirmado como si fuera una etiqueta definitiva.
Es una hipótesis razonable que intenta explicar por qué ciertos rasgos aparecen. Y algo parecido pasa con otro caso aún más extraño en Asia, un dinosaurio pequeño con armadura muy reducida comparado con lo que esperarías de su familia. En vez de placas y defensas por todos lados, tenía menos armadura, un cuerpo que algunos interpretaron como más aerodinámico, y rasgos en el esqueleto que llevaron a preguntarse si tal vez su estilo de vida estaba relacionado con el agua. Incluso se mencionó que sus dientes parecían más afilados de lo esperado, y que cerca de donde estaría su estómago apareció un pez en el mismo conjunto fósil, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre dieta y hábito. Pero aquí viene un giro que también es parte del encanto de la ciencia. A veces algo parece una cosa, y luego aparece un estudio nuevo que dice alto, eso era otra cosa. Y en este caso, se propuso que ese ejemplar raro podría no ser una especie distinta semiacuática, sino un juvenil, una cría de otra especie, con características que parecían raras porque todavía no estaba completamente desarrollada. Incluso se ha sugerido la posibilidad de un accidente, como que el animal terminó en un ambiente acuático de manera fatal. Y sí, suena duro, pero pasa. No todo fósil en un lago significa animal acuático, a veces significa animal que terminó ahí. Y aún quitando ese caso del camino, el patrón general queda intacto. Los dinosaurios no aviares se acercaron al agua en distintos grados, igual que las aves. Hubo nadadores, hubo pescadores, hubo habitantes de ríos o lagunas, hubo formas raras con adaptaciones interesantes, pero ninguno cerró la brecha. Ninguno se volvió completamente acuático como lo hicieron otros grupos. Y aquí es donde por fin llegamos al porqué. No es que estuvieran bloqueados por magia, como si existiera una pared invisible que les prohibía el océano. Es que había obstáculos reales, varios, y algunos eran totalmente fuera de su control. Y el primero, el más subestimado, es el más simple, la competencia. Porque para entrar a un nicho, primero tienes que encontrar espacio. Y durante el Mesozoico, el agua ya estaba ocupada por monstruos. Cuando los primeros dinosaurios estaban arrancando en tierra, en los mares ya existían depredadores que dominaban desde hace tiempo y en muchos tamaños. Había reptiles marinos especializados, había cazadores que ya eran peces con esteroides en su forma de vida, había otros que parecían delfines, otros que parecían serpientes marinas gigantes, y así sucesivamente. Y en agua dulce, tampoco era un paraíso vacío. Había peces grandes, anfibios carnívoros, cocodrilianos antiguos, y depredadores de río que no te iban a regalar el espacio. Entonces, si eres un dinosaurio terrestre y estás conquistando la Tierra, la pregunta evolutiva sería, ¿para qué meterte al agua si el agua está llena de especialistas ya establecidos? Es como querer abrir un puesto de tacos justo enfrente del puesto más famoso del barrio, pero sin saber hacer tortillas. Probablemente te convenga dominar tu calle primero. Y para colmo, esa barrera de entrada se intensificó con el tiempo. El mundo bajo las olas se volvió más diverso, más especializado, y en pocas palabras, más peligroso. Aparecieron depredadores marinos enormes, peces gigantes, reptiles marinos de todo tipo, cocodrilos marinos impresionantes. En algunos casos, eran tan grandes y tan robustos que incluso hacían ver pequeños a ciertos depredadores terrestres. Y si el agua ya tiene villanos de ese calibre, no hay mucha motivación para que un dinosaurio haga el esfuerzo evolutivo gigantesco de volverse 100% acuático, a menos que realmente tenga una oportunidad brutal o una ventaja clara. Pero la competencia no fue lo único. También está el diseño del propio dinosaurio, y aquí viene la parte que, para mí, es la más determinante, la reproducción. Y esto es el corazón del asunto, porque aunque puedas nadar, aunque puedas cazar peces, aunque tengas cola potente, si no puedes reproducirte en el agua, nunca vas a ser totalmente acuático. Si quieres entender por qué no existe ni un solo dinosaurio de agua en el sentido completo, hay un punto que pesa más que la cola, más que los dientes y más que las supuestas aletas, la forma en que se reproducían. Porque puedes ser un nadador decente, puedes pescar, puedes vivir pegado a un río. Pero si tus crías dependen de un sitio seco para existir, entonces tu vida jamás se vuelve 100% acuática. Y aquí es donde los dinosaurios, por muy dominantes que fueran en tierra, tenían una cuerda amarrada a la orilla. Los dinosaurios pertenecen a un grupo grande de reptiles llamado arcosaurios.
No te asustes con el nombre, básicamente es la familia extendida donde también entran los cocodrilos y las aves, además de los dinosaurios no aviares del pasado. Y algo que casi todos comparten es que ponen huevos fuera del cuerpo. En otras palabras, eran ovíparos. A primera vista, eso suena como perfecto para el agua, porque muchos peces también ponen huevos. Pero aquí viene la diferencia clave, y es enorme: los huevos de dinosaurio, en general, eran rígidos, duros y con una cáscara rica en minerales, pensada para funcionar en el aire, no dentro del agua. Y este detalle, que parece un tecnicismo aburrido, es la puerta que cierra todo. Porque un huevo no es solo una bolita con un bebé. Un huevo tiene que respirar. Sí, respirar. El embrión necesita intercambio de gases para vivir. Y la manera en que eso ocurre, en los huevos con cáscara rígida, depende de poros microscópicos que dejan pasar oxígeno y sacar dióxido de carbono. El problema es que, si esos poros se tapan por estar sumergidos o si el agua entra en exceso, el embrión se asfixia. No es un quizá. Es un límite físico. Incluso con mucha humedad y condiciones controladas, se sabe que embriones de aves pueden tener problemas si el intercambio de gases se altera. Entonces, meter un huevo de cáscara rígida al agua durante todo el desarrollo es una receta para que no salga nada de ahí. Y encima, la rigidez juega en contra. Un huevo duro, mineralizado, es buenísimo en tierra. Lo protege, aguanta peso, aguanta golpes, evita que se seque demasiado rápido y permite que el embrión se desarrolle en un ambiente relativamente estable. Pero esa misma fortaleza se vuelve una desventaja si quieres que el huevo pueda adaptarse a otro medio. El agua no solo lo tapa, también cambia la forma en que el gas se mueve. Y en pocas palabras, ese diseño no fue hecho para incubarse bajo el agua. Entonces, ¿cuál es la solución que han usado otros animales para volverse completamente acuáticos? Cambiar el juego. En vez de poner huevos que se desarrollan fuera, empiezan a parir crías vivas. No es magia, es una estrategia. Y aquí entra un ejemplo fácil de entender: las serpientes. La mayoría pone huevos, sí, pero muchas especies han evolucionado hacia nacimientos vivos, y casualmente, eso aparece una y otra vez en líneas que se volvieron acuáticas. Las serpientes marinas, por ejemplo, en general no pueden darse el lujo de depender de tierra para dejar huevos, así que nacen vivas. Y por eso pueden vivir la vida completa en el mar. Con muy pocas excepciones, cuando un reptil se vuelve 100% marino, tarde o temprano necesita resolver el problema de la reproducción sin tierra. Y aquí viene el golpe para los arcosaurios: ese salto parece mucho más raro en ellos que en otros grupos. No es que sea imposible en teoría, pero si miras el patrón general, los reptiles más flexibles para cambiar a nacimientos vivos han sido otros, como los lagartos y las serpientes, que pertenecen a un grupo distinto. En esas líneas, la transición a parir crías vivas ha ocurrido muchísimas veces a lo largo de la historia. En cambio, en arcosaurios, ese cambio no aparece con la misma facilidad. Y hay una razón probable, simple de imaginar: el tipo de huevo. En muchos lagartos y serpientes, los huevos suelen ser más blandos, más correosos, como cuero, no como piedra. Ese tipo de huevo parece facilitar, en distintas especies, que eventualmente el desarrollo se retenga dentro del cuerpo y se convierta en nacimiento vivo. En cambio, cuando tu sistema está construido alrededor de un huevo rígido y mineralizado, sellado, hecho para incubarse en tierra y respirar en aire, la transición se vuelve más complicada. Es como si tuvieras una tecnología diseñada para un ambiente y quisieras que funcione perfecto en otro sin cambiar el motor. Se puede intentar, pero la barrera es alta. Y ojo, esto no significa que la naturaleza nunca podría hacerlo. Significa que, para los dinosaurios, el camino más directo hacia una vida 100% acuática estaba bloqueado por un requisito básico: reproducirse sin salir del agua. Y eso, por sí solo, ya explica muchísimo. Porque aunque tengas un dinosaurio supernadador, si cada generación depende de ir a tierra a dejar huevos, entonces no es un animal acuático completo. Es, como mucho, semiacuático. Pero digamos que, en un universo alternativo, un linaje de dinosaurios encontrara una manera de resolver eso. Todavía se toparía con otra capa de problemas, y esta es más física,
el cuerpo de muchos dinosaurios, sobre todo en ciertas líneas, estaba construido con aire por dentro. Y eso suena rarísimo, pero tiene sentido cuando lo aterrizas. Muchos dinosaurios, especialmente los cercanos a las aves, tenían huesos con espacios de aire. No como huesos frágiles, sino como un sistema que ayuda a reducir peso y a distribuirlo mejor. Y esto fue una ventaja brutal para moverse en tierra y, en algunos casos, para facilitar otras cosas como el equilibrio y la respiración eficiente. Pero en el agua, el aire es un problema. El aire te hace flotar. Te convierte en un corcho viviente. Y si tu objetivo es bucear, permanecer sumergido, perseguir presas bajo el agua o simplemente hacer tu vida ahí abajo, la flotabilidad se vuelve tu enemigo. Por eso, muchos animales buceadores modernos hacen ajustes, controlan cuánto aire llevan en el cuerpo, comprimen, expulsan, y su anatomía está optimizada para sumergirse. Incluso aves actuales que bucean tienen que prepararse para bajar. Ajustan su respiración, controlan cuánto aire se queda en su sistema y compensan la flotabilidad. Y aún así, bucear profundo y por mucho tiempo no es gratis. Ahora imagina a un dinosaurio con estructuras internas llenas de aire queriendo vivir bajo el agua como estilo de vida principal. Sería como intentar hundir una balsa sin quitarle el aire. ¿Se puede compensar? Sí, en teoría. Una estrategia es hacer huesos más densos, más pesados, para contrarrestar la flotación. Y hay animales que han hecho eso en distintos grupos. Incluso dentro de dinosaurios, se ha discutido que algunos podrían haber tenido huesos más densos en ciertas partes, precisamente como adaptación a pasar más tiempo en el agua. Pero eso te cobra otra factura, pierdes las ventajas que te daba tener aire. Ganas hundimiento, pero pierdes ligereza, pierdes eficiencia en tierra, pierdes otras funciones. Y la evolución normalmente no hace cambios extremos si el nicho no lo recompensa con algo enorme. Y hay otra cuestión, cuando buceas, la presión aumenta. Cualquier espacio de aire dentro de tu cuerpo, bajo presión, cambia. Eso es un problema conocido en buceo, cuanto más bajas, más te afecta el manejo de gases. En animales con sistemas de aire muy desarrollados, el buceo se vuelve una negociación constante. No es que sea imposible, pero exige adaptaciones fuertes. Entonces, si un dinosaurio con mucho aire interno quisiera volverse un buceador crónico, no bastaría con cambiar la cola. Tendría que reestructurar prácticamente la forma en que maneja el aire en su cuerpo. Y aquí es donde ya se va formando una lista de obstáculos que, juntos, explican por qué no vemos a un dinosaurio delfín en el registro. Primero reproducción atada a tierra, luego flotabilidad y manejo del aire, luego presión, y todavía falta lo que casi nadie piensa. Convertirse en acuático completo no es solo nadar bien. Es rehacer tus sentidos y tu forma de moverte. Porque el agua cambia todo. La vista funciona distinto. El sonido viaja distinto. El olfato funciona distinto. La manera en que detectas vibraciones y la manera en que orientas tu cuerpo cambia. Y sí, algunos animales terrestres pueden meterse al agua y sobrevivir, pero eso no es lo mismo que vivir ahí a tiempo completo. Para vivir ahí, necesitas que tu cuerpo sea, por decirlo fácil, un cuerpo del agua. No un visitante. Y luego viene la locomoción, o sea, cómo te mueves. Mucha gente piensa, pues si tienes patas y cola, ya está. Pero en realidad, moverte con eficiencia en el agua suele requerir transformaciones fuertes. Algunas líneas convierten extremidades en aletas. Otras desarrollan colas que se vuelven el motor principal. Otras combinan todo. El punto es, el agua castiga los diseños a medias. Si te mueves mal, gastas demasiada energía y pierdes el juego. Y aquí los dinosaurios no tenían una ventaja universal. Sí, muchos tenían colas, algunos colas fuertes. Pero no todos las usaban de la misma manera. En dinosaurios carnívoros bípedos, por ejemplo, la cola es un contrapeso para correr y equilibrar el cuerpo en tierra, no necesariamente una hélice perfecta para nadar toda la vida. En muchos terópodos grandes, además, los brazos se redujeron con el tiempo, porque la cabeza y las mandíbulas se volvieron el centro del ataque. Eso en tierra funciona. En agua,
perder extremidades útiles puede jugarte en contra si quisieras transformarlas en aletas. Por el otro lado, en dinosaurios que se acercaron al vuelo, las extremidades delanteras tomaron el camino de alas, no de aletas. Y sí, las alas pueden transformarse en estructuras para nadar, ahí tienes a pingüinos como ejemplo moderno, pero no es un cambio trivial. Es otro salto grande con un costo enorme. Y en dinosaurios herbívoros gigantes, muchas líneas desarrollaron extremidades cortas, robustas, diseñadas para soportar peso en tierra. Eso es buenísimo para cargar toneladas. Pero no es exactamente el mejor punto de partida si tu meta fuera convertirte en un nadador elegante, rápido y eficiente. No es que no se pueda, es que te obliga a remodelar demasiadas cosas al mismo tiempo. Y cuando hay tantos cambios pendientes, la evolución suele preferir la ruta donde ya estás ganando, la tierra. Entonces, la idea central empieza a verse muy clara, no hubo un bloqueo mágico. Hubo una montaña de obstáculos, algunos biológicos y otros físicos. Y para colmo, hay una barrera adicional que es muy específica en la historia de los dinosaurios no aviares: el tamaño. Porque sí, existieron dinosaurios pequeños, muchos. Pero cuando hablamos del grupo no aviar en general, una parte importante de su historia está dominada por cuerpos grandes, pesados, con mucha inversión en crecer. Y aquí viene un punto que muchas personas no contemplan. Los cambios grandes de estilo de vida suelen empezar en animales relativamente pequeños o medianos, porque cambiar tu cuerpo cuando eres pequeño es más barato que cambiarlo cuando ya eres enorme. Y eso nos lleva a la siguiente parte del guión, porque aquí es donde se vuelve clarísimo por qué la transición al agua completa fue más fácil en algunos grupos que en dinosaurios. Antes de seguir, si hasta aquí ya te hizo clic la idea de que dinosaurio acuático no es lo que creíamos, suscríbete y comparte este video. Te prometo que lo que viene se pone mejor, porque ahora vamos a hablar de por qué el tamaño importa tanto en esta historia, por qué otros animales sí lograron el salto, y por qué incluso cuando el océano se vacía de ciertos monstruos, los dinosaurios ya no estuvieron para aprovecharlo. Ahora sí, el tamaño. Este tema es delicado porque, cuando decimos los dinosaurios eran enormes, nos imaginamos a los más famosos y ya. Pero el punto aquí no es solo que existieran gigantes legendarios. El punto es que, en el panorama general de los dinosaurios no aviares, había una tendencia fuerte hacia cuerpos pesados, con una vida construida alrededor de caminar, soportar masa, y dominar ambientes terrestres. Y eso, que fue una ventaja en tierra, puede convertirse en una desventaja enorme cuando intentas hacer la transición a un estilo de vida acuático completo. Piensa en esto, convertirse en un animal acuático total no es como aprender una habilidad. Es como cambiar de deporte, de dieta, de forma de respirar, de forma de reproducirte, de forma de moverte, y de paso cambiar la forma de tu cuerpo para que el agua no te frene como si trajeras un paracaídas. Y todo eso cuesta. Cuesta energía, cuesta tiempo, cuesta generaciones y cuesta oportunidades. Por eso, cuando miras el registro de los grandes animales que sí hicieron la transición al agua y se quedaron ahí, la historia suele empezar con versiones más pequeñas o medianas. Mucha gente dice: pero mira a las ballenas, son enormes. Sí, hoy son enormes. Pero sus ancestros terrestres eran mucho más pequeños. Lo mismo con otros grupos. Los primeros pasos hacia el agua completa suelen darse en animales que todavía no cargan con toneladas de masa y que pueden permitirse experimentar sin que el costo sea imposible. Ya después, cuando el estilo de vida acuático se estabiliza y el cuerpo se optimiza, algunas líneas crecen y crecen hasta llegar a tamaños gigantescos. Pero primero se adapta y luego se escala. En dinosaurios, muchas líneas ya estaban en modo escala terrestre. Y eso significa que pedirles que hicieran el salto completo al agua era pedirles un paquete de cambios gigantescos mientras ya estaban carísimos de mantener. Porque un cuerpo grande no solo pesa, necesita más alimento, necesita más territorio, necesita más estabilidad. Y cuando un animal grande cambia su forma de vida, el riesgo es mayor. Un animal pequeño puede fallar y aún así el linaje puede sobrevivir con variantes. Un animal enorme, si falla, paga caro. Entonces, si juntas esto con lo que ya dijimos, la conclusión es directa. Para que existiera un dinosaurio 100% acuático, no bastaba con que un espinosaurio nadara bien o que un raptor raro pescara en un lago.
se necesitaba una cadena de cambios muy profunda, y la mayoría de las rutas disponibles para dinosaurios no aviares no parecían favorecer ese camino. Y aquí es donde alguien podría decir, ok, pero entonces fue falta de oportunidad, ¿no? Y la respuesta es, oportunidades sí hubo. Lo irónico es que hubo una oportunidad enorme, pero llegó en el peor momento posible para los dinosaurios no aviares. Esa oportunidad aparece justo después de la gran extinción al final del Cretácico, la que borró a muchísimos grupos, incluidos gigantes marinos. Porque cuando se elimina a muchos depredadores y especialistas del mar, se abren nichos. Se abre espacio. Se abre terreno ecológico. Es como si de pronto desaparecieran los dueños de la plaza y quedaran locales vacíos por todos lados. En teoría, ese era el momento perfecto para que un grupo con potencial se metiera al agua y dominara. Pero aquí viene el golpe. Junto con esa limpieza del tablero, la gran mayoría de los dinosaurios no aviares también desaparecieron. Los que sobrevivieron a largo plazo fueron los dinosaurios aviares, o sea, las aves. Y las aves, en ese momento y en lo que siguió, parecían más encaminadas a perfeccionar el vuelo y a explorar el agua de forma parcial, no a lanzarse al océano como residentes permanentes. Y mientras tanto, los mamíferos, que sobrevivieron en formas pequeñas y diversas, empezaron a expandirse. Y aquí hay un punto importante. Los mamíferos ya traían una ventaja clave para el agua completa. Ellos no dependen de poner huevos rígidos en tierra de la misma manera. Sus crías nacen vivas, y eso, para una vida acuática total, te abre una puerta enorme. No te resuelve todo, pero te quita la cadena al tobillo. Y por eso, en un lapso relativamente rápido en términos geológicos, los mamíferos lograron saltar al agua con líneas que terminaron convirtiéndose en animales totalmente acuáticos. Es una de esas historias de mala suerte histórica para los dinosaurios no aviares. Cuando el mar se reorganiza y aparecen nichos vacíos, ellos ya no están. Y los que quedan, las aves, se reparten entre aire, tierra y agua superficial, pero no cruzan el paso final. Y aún así, la pregunta se queda flotando, y es irresistible. ¿Podría pasar algún día? ¿Podrían las aves, en el futuro, volverse completamente acuáticas? Es una idea que suena loca, pero no es imposible en teoría. Aunque aquí hay un detalle inquietante. Si viéramos en el futuro aves que ya no vuelven a tierra para reproducirse y que hacen vida completa en el agua, probablemente sería señal de un planeta muy alterado. No porque las aves sean malas, sino porque ese tipo de cambios extremos suelen venir cuando los ecosistemas se sacuden fuerte. Y, honestamente, prefiero que esa película no se grabe. Pero ok, dejemos el futuro. Vamos a lo divertido. Ya vimos por qué no pasó en la historia real. Ahora viene la parte especulativa, bien aterrizada y basada en pistas reales. Si un dinosaurio no aviar hubiera logrado volverse completamente acuático, ¿cómo habría sido? Y aquí la jugada más inteligente es mirar a los parientes cercanos dentro de los arcosaurios que sí se acercaron muchísimo al mar. Porque, aunque los dinosaurios no lo hicieron, dentro del mundo arcosaurio existieron reptiles que se adaptaron de forma impresionante a la vida oceánica. Hubo un linaje de cocodrilos marinos, descendientes de ancestros parecidos a cocodrilos más clásicos, que se transformaron en algo que ya no se siente como cocodrilo de pantano, sino como criatura hecha para mar abierto. Si tú conoces estas formas, sabes exactamente de cuáles hablo. Parecen diseñadas para cortar agua, para nadar de verdad, para vivir lejos de la orilla. ¿Y qué cambios hicieron? Ahí está la receta. Para empezar, perdieron gran parte de lo que hace a un cocodrilo visualmente, como la piel muy rugosa y las placas marcadas. Su cuerpo se volvió más hidrodinámico, más liso, más de torpedo marino. Sus manos y pies cambiaron hacia estructuras tipo remo, como aletas, para empujar agua de manera eficiente. Y en la cola, que en cocodrilos modernos ya es importante, se llevaron el diseño todavía más lejos. Desarrollaron una aleta caudal bien marcada, como un motor, para impulsar el cuerpo con potencia. Si pones todos esos cambios juntos, el resultado general se parece más a un gran reptil marino que a un cocodrilo de río. Incluso, si no supieras su historia, podrías confundirlo con otros monstruos marinos del pasado. Y aquí viene lo importante.
Esto nos da una pista de cómo habría sido el camino lógico para un dinosaurio que quisiera volverse 100% acuático. No sería un dinosaurio con patas normales y ya. Sería un animal transformado, extremidades convertidas en aletas, cuerpo suavizado para el agua, cola convertida en el motor principal y una forma general diseñada para la hidrodinámica. Y si te lo imaginas en la cabeza, no es tan difícil visualizar por qué mucha gente asocia dinosaurio acuático con reptil marino. Porque el agua obliga a formas parecidas. El océano no te deja llevarte tu cuerpo terrestre tal cual y pretender que funcione igual. Entonces, si un gran carnívoro como un espinosaurio, o incluso un depredador famoso de tierra, hubiera cruzado el umbral hacia el mar abierto en un mundo alternativo, su versión marina probablemente se habría visto más como un gran cazador hidrodinámico que como un dinosaurio caminador que solo se metía a nadar de vez en cuando. Y esa idea, admitámoslo, no es nada reconfortante. Pensar en un dinosaurio transformado en un equivalente marino, patrullando como un misil vivo. Y en el caso de herbívoros, el ejercicio mental también es interesante. Si un dinosaurio herbívoro se volviera 100% acuático, necesitaría una fuente de alimento estable dentro del agua, como plantas marinas. Podría, en teoría, adaptarse a pastos marinos y a ecosistemas costeros. Y aquí hay algo curioso. Muchas estructuras defensivas terrestres podrían no servir igual en el agua, porque la hidrodinámica no perdona. El agua castiga protuberancias innecesarias. Así que quizá verías defensas más limpias, más integradas al cuerpo, o incluso adaptaciones que cambian de función para cortar agua mejor. Y aquí quiero recalcar una regla general, porque es la única regla que casi siempre aplica cuando hablamos de vida acuática completa. Si algo se volviera completamente acuático, tarde o temprano terminaría respetando la hidrodinámica. El océano te obliga a pagar por cada forma rara. Y aún así, existe otro camino menos elegante que también se ha visto en la naturaleza. No todos los animales acuáticos completos son velocistas. Algunos renuncian a la velocidad y priorizan otras cosas, como el tamaño, la resistencia o un estilo de vida más lento. Ha habido animales acuáticos que mantuvieron extremidades más tradicionales y se movían de manera distinta, incluso caminando por el fondo en ciertos escenarios, como si el océano fuera un suelo enorme. Es una vida más lenta, menos de persecución, más de me muevo y sobrevivo porque soy grande y no me conviene gastar energía corriendo. Y aquí hay un punto divertido, los dinosaurios ya eran expertos en tamaño como estrategia. Así que, en un mundo alternativo, quizá algunos habrían seguido una ruta más lenta y pesada, en lugar de convertirse en misiles del océano. Tal vez habrían sido caminadores del fondo, habitantes de zonas someras, con una vida tranquila, alimentándose y defendidos más por masa que por velocidad. Y sí, esto suena parecido a esas imágenes viejas de dinosaurios en pantanos que se usaban antes en ilustraciones antiguas. Puede que no fuera el dinosaurio delfín que la gente imagina, sino algo más torpe, más de laguna, más de fondo, más lento. Pero eso nos devuelve al presente, no pasó. Y la razón es exactamente la mezcla que ya armamos, competencia fuerte en el AG. UA durante el Mesozoico, reproducción atada a tierra con huevos rígidos, desafíos de aire y flotabilidad en varios linajes, cambios sensoriales y locomotores difíciles, y una tendencia a tamaños grandes que hacen la transición más costosa. Si hasta aquí te está gustando cómo se conecta todo, este es un gran momento para compartir el video y dejar tu like. Ayuda muchísimo a que Jurassic Files llegue a más gente, y lo que viene en la parte 4 es el cierre completo. Volvemos a las aves, cerramos la idea del quizá algún día. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ya podemos decirlo sin rodeos, no es que los dinosaurios fueran incapaces de acercarse al agua. Si podían, y lo hicieron. Algunos nadaban, algunos pescaban, algunos vivían en ambientes de ríos, lagos y costas, y las aves modernas son prueba viviente de que un dinosaurio puede pasar muchísimo tiempo en el agua. La razón real por la que no existe ni un solo dinosaurio de agua completamente acuático es que cruzar ese último paso exige resolver problemas muy específicos al mismo tiempo, y los dinosaurios, por su historia, su biología y su contexto, casi siempre se quedaban con una cuerda atada a tierra. La competencia fue una de las primeras paredes. Durante gran parte del Mesozoico,
los mares y muchas aguas dulces ya tenían especialistas bien establecidos. Depredadores marinos que dominaban distintos tamaños y estilos de caza, animales adaptados desde hace generaciones a la vida bajo el agua, y ecosistemas donde, para entrar, no solo tienes que meterte, tienes que ganarte el lugar. En ese escenario, los dinosaurios hicieron lo que cualquier grupo exitoso haría, reforzaron donde ya estaban ganando, la tierra. Y si algunos exploraron el agua, lo hicieron en rangos que no exigían reconstruirlo todo. Luego viene la pared más dura, reproducción. Si dependes de poner huevos rígidos que respiran en aire, entonces tu vida no puede ser totalmente acuática sin una solución alternativa. Y esa solución, en términos generales, se parece a parir crías vivas o a tener estrategias reproductivas que no dependan de regresar a tierra. En otros grupos, ese salto ha ocurrido muchas veces. En el mundo arcosaurio, no se ve con la misma facilidad, y eso hace que el paso final se vuelva rarísimo. Puedes imaginar un dinosaurio que nadaba como campeón, sí. Pero si cada temporada tenía que volver a un sitio seco para dejar huevos, entonces no era un residente del océano. Era un visitante frecuente. A esto se le suma el tema del aire dentro del cuerpo en varias líneas, la flotabilidad, la presión del buceo, y la necesidad de rehacer sentidos y locomoción para que el agua deje de ser un obstáculo y se convierta en tu casa. Y cuando conectas esto con el tamaño, la historia se vuelve todavía más lógica. Las grandes transiciones suelen empezar en animales más pequeños, porque es más barato evolucionar cambios drásticos cuando no cargas con una masa enorme. En dinosaurios no aviares, gran parte del éxito se construyó alrededor de cuerpos grandes y dominancia terrestre, lo cual hace que el costo de transformación sea más alto. Y entonces llega la ironía final. Hubo un momento en que el océano se reinició y abrió espacio, pero los dinosaurios no aviares ya no estaban para aprovecharlo. Los que quedaron, las aves, se expandieron en 1000 direcciones: aire, tierra, agua superficial, buceo parcial, vida costera, vida en mar abierto sobre la superficie. Se acercaron mucho, sí. Pero siguieron regresando a tierra o a hielo para reproducirse. Y mientras tanto, otros grupos como los mamíferos, con ventajas biológicas distintas para la reproducción y con tamaños iniciales más pequeños, fueron los que llenaron el espacio y se volvieron totalmente acuáticos. Así que, cuando alguien te diga como que no existen dinosaurios de agua, ahora ya tienes la respuesta completa. No se trata de una falta de imaginación, ni de que no se les ocurrió. Se trata de barreras reales que, juntas, hacen que el agua completa sea un club muy exigente. Y los dinosaurios, por la combinación de competencia, reproducción, respiración, cuerpo y contexto histórico, se quedaron en la puerta. Ahora, antes de cerrar, regresemos un segundo a la pregunta especulativa, porque es irresistible. ¿Podría existir en el futuro un dinosaurio completamente acuático? Si hablamos estrictamente de dinosaurios actuales, o sea, aves, en teoría, nada impide que la evolución siga empujando a ciertas líneas hacia una vida cada vez más acuática. Pero si algún día viéramos un ave que ya no necesita volver a tierra para reproducirse y que vive su vida completa en el océano, eso probablemente vendría acompañado de cambios gigantes en el planeta y en los ecosistemas. Y, sinceramente, no es el tipo de señal de futuro que yo quisiera ver. Prefiero que las aves sigan siendo maestras del aire, del agua parcial y de la orilla, como ya lo son. Y con eso, ya podemos cerrar el video con una idea clara. La frase dinosaurio de agua casi siempre es un error de etiqueta. Muchos animales marinos del pasado eran reptiles impresionantes, pero no eran dinosaurios. Y los dinosaurios que sí se acercaron al agua, lo hicieron en modo parcial, porque el último paso requiere resolver un paquete de problemas demasiado pesado. Si este video te aclaró algo que siempre te hizo ruido, suscríbete a Jurassic Files y compártelo. Y déjame en comentarios cuál es el siguiente mito prehistórico que quieres que desmontemos. ¿Los dinosaurios que volaban como si todos fueran lo mismo? ¿Los dragones marinos que en realidad eran otra cosa? ¿O las criaturas raras de lagos antiguos que parecen inventadas? Aquí lo investigamos, lo aterrizamos y lo contamos de forma que se entienda. Gracias por ver el video, y nos vemos en el próximo Archivo Jurásico.